Tras el retorno de la democracia en los países latinoamericanos, en las décadas del 80 y del 90, comenzó un profundo proceso de revisión de lo ocurrido durante las dictaduras militares, particularmente, como era de esperarse, las tremendas violaciones a los derechos humanos. Esos procesos se dirigieron en dos direcciones. Una, la búsqueda del establecimiento de la verdad de lo que había ocurrido, el conocimiento más profundo y la averiguación por el destino de las personas desaparecidas o ejecutadas durante las dictaduras militares. El segundo fue el desarrollo de juicios a los responsables. Y en este segundo punto era de particular importancia los contextos históricos que enfrentaron cada uno de los gobiernos democráticos de la región. Por un lado, la transición hacia las democracias no marcó un corte definitivo con la presencia de los militares como actores políticos. En esos casos se desarrolló lo que la literatura especializada en estos temas denominó justicias transicionales, la manera de instalar procesos de enjuiciamiento a esos responsables que estaba fuertemente marcada, como decía recién, por los contextos de presencia de los militares como actores políticos. Por otra parte, los gobiernos democráticos desarrollaron la creación de comisiones de búsqueda de la verdad y la información. En la Argentina, el presidente Raúl Alfonsín creó la Comisión Nacional de la Desaparición de Personas y una institución similar fue creada en Chile con los mismos propósitos. Un debate particular que fue desarrollándose fue cuál de los dos instrumentos parecía más apropiado para esas búsquedas de conocimiento de la verdad de lo ocurrido y de enjuiciamiento y castigo a los culpables. Las comisiones se encargaron de recopilar información y elaboraron nóminas y listas de personas desaparecidas o ejecutadas por las dictaduras militares. En el caso de los juicios, el inicio de los enjuiciamientos a las cúpulas militares fue seguido con idas y vueltas y marchas y contramarchas por el enjuiciamiento a oficiales de menor rango y jerarquía. La primera de las discusiones que tuvo lugar fue si era posible conciliar la búsqueda de la verdad con la aplicación de principios de justicia a través del castigo a los culpables. Frecuentemente, ambos propósitos podían chocar. La búsqueda de verdad a veces hacía necesario exculpar o conseguir acuerdos o amnistías con alguno de los involucrados, de modo de conseguir mayor información. Este proceso, a su vez, debilitaba la noción de justicia que era necesario hacer imperar en los tribunales y ante la sociedad toda en la búsqueda del castigo a los culpables de las violaciones a los derechos humanos. También era necesario conciliar la búsqueda de la justicia y de la verdad en cada uno de esos juicios con la necesidad de estabilizar los sistemas políticos que estaban todavía marcados por la presencia de los militares como actores políticos. Los gobiernos democráticos de la región frecuentemente se vieron hackeados por la amenaza de nuevos levantamientos militares originados por la protesta de distintos oficiales o distintos grupos de las Fuerzas Armadas que intentaban bloquear o poner un punto final a los procesos de enjuiciamiento a los mismos. De ese modo, la duda sobre los procesos judiciales se orientaba en dos direcciones. Por un lado, cómo conciliar las búsquedas de verdad y de mayor información que proveyera un conocimiento más preciso de lo que había ocurrido durante los procesos de las dictaduras y qué le había ocurrido a personas de carne y hueso que habían desaparecido o habían sido ejecutadas durante esos años. Por otro lado, se intentaba también conciliar los principios de justicia y verdad que debían ser defendidos en esos juicios con las necesarias restricciones o con las inevitables restricciones que el contexto político marcaba. Si los principios de justicia y verdad podían ser llevados a fondo, esto podía arriesgar la estabilidad del sistema político y de la democracia recientemente conseguida. En ese contexto, profundos debates enfrentaron a quienes defendían una postura más consecuencialista, que podía tener en cuenta la necesaria búsqueda de información a costa de a veces atenuar el castigo a algunos involucrados en las violaciones de derechos humanos, o de aquellos que defendían la necesidad de una postura más prudente, llevando adelante los juicios de modo de conciliar la necesaria búsqueda de información y de castigo a los culpables
con la defensa de la estabilidad del sistema político. De ese modo se intentaba bloquear así las amenazas que los militares como actores políticos mantenían sobre el sistema democrático. Esos debates persistieron en las sociedades latinoamericanas durante muchos años y podemos decir que tras idas y vueltas se mantienen aún hoy en la manera en la que estas sociedades evalúan los procesos de enjuiciamiento y castigo por las violaciones de los derechos humanos. Del mismo modo, los historiadores se han acercado a la utilización de los informes, tanto de las comisiones de verdad como de los juicios en sus casos particulares, encontrando en esos expedientes la reconstrucción de historias que permiten brindar ahora mayor evidencia histórica sobre lo sucedido durante esos años. De ese modo, los juicios se convierten, además de un instrumento en la búsqueda de la justicia y la verdad para las familias involucradas como víctimas de las violaciones de los derechos humanos, también como una fuente de evidencia para historiadores y cientistas sociales que desean encontrar mayor evidencia empírica sobre lo ocurrido en esos años. Un último punto de debate fue la tensión entre las aspiraciones globales de justicia y la defensa de las soberanías nacionales. En ese punto también se debatió intensamente si los países latinoamericanos podían aceptar la intervención internacional a través de tratados diplomáticos o de organismos de justicia internacionales que intentaban llevar adelante con mayor fuerza aún los procesos de enjuiciamiento por las violaciones de derechos humanos. Todos estos debates muestran lo enormemente polémicos que han sido los procesos de enjuiciamiento a los responsables por las violaciones de derechos humanos, a los involucrados en las dictaduras militares en general, y muestran cómo hasta el día de hoy la búsqueda de justicia, de verdad y de mayor evidencia sobre lo sucedido continuará en los siguientes años en los países latinoamericanos.